Bienvenidos a este programa número 19, Echarati Educa, del proyecto Matemática y Comunicación que ejecuta la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad Distrital de Echarati. En este programa número 19 vamos a desarrollar el tema de el lenguaje humano. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos al salón de clases con el profesor Cristian Cruz. Ahora vamos a avanzar el tema del lenguaje humano, que es uno de los temas más importantes y más solicitados dentro del mundo preuniversitario, en exámenes de admisión para los ingresos a la universidad, ¿no? Básicamente, el lenguaje humano es uno de los inventos más grandes que se ha hecho, que el ser humano ha logrado, ¿no? Es el más importante, según refieren, ¿no? Entonces, el lenguaje humano vamos a abordarlo desde tres definiciones. La más importante, obviamente, siempre va a ser aquella dada por la Real Academia Española, que es la RAE, ¿no? Entonces, ¿qué define la RAE? ¿Qué nos dice la RAE? Es la facultad del hombre, acá le he puesto un simbolito, facultad del hombre de expresarse y comunicarse con los demás a partir del sonido articulado u otro sistema de signos. ¿Qué quiere decir? Que es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con otros seres humanos. Principalmente usan sonido articulado porque es el elemento que más utilizamos dentro de la comunicación, ¿no? U otro sistema de signos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la RAE? Que el lenguaje no solamente es el habla, sino también son las múltiples maneras de poder transmitir, intercambiar información, ¿no? Entonces, esta es la definición RAE, ¿ya? Vamos a ver acá todas las características y ahí vamos a ver que el lenguaje no solamente se basa en el habla, ¿no? Segunda definición, la más importante, RAE siempre. La segunda definición la da Edward Sapir, que es un gran lingüista, muy conocido por estudios, y decir polémicamente que es el método exclusivamente humano, no instintivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que para Sapir es cultural, es netamente cultural, ¿no? Entonces, método exclusivamente humano, no instintivo de comunicar. Acá, este simbolito quiere decir que lo ha cortado una parte del texto porque era muy extenso y creo que no habían cosas tan fundamentales dentro de eso, ¿no? Método exclusivamente humano, no instintivo de comunicar a través de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada, ¿no? Acá, el inglés. Porque hay delivery en inglés y me jala eso. Producidos de manera deliberada por el ser humano. A ver, vamos a desglosar esta definición. Dice que es un método exclusivamente humano, o sea, acá ya no entran los animales. En la comunicación sí entraba el mundo animal, los seres vivos, ¿no? Pero en cambio, en el lenguaje es un método exclusivamente humano. ¿Por qué? Porque usa un sistema de símbolos y la capacidad de crear símbolos de los animales no es... O sea, no pueden crear símbolos. O si lo hacen, son símbolos demasiado básicos. Entonces, como el ser humano simboliza a través de símbolos, se comunica a través de signos, entonces eso quiere decir que el ser humano es exclusivo el lenguaje porque se hace un uso de sistema de símbolos. Entonces la palabra fundamental para definir lenguaje humano es el sistema o el modo de comunicarse a través de un sistema de símbolos o signos, ¿no? Entonces esa es la palabra clave. El uso de signos es lo que diferencia a la comunicación humana de la comunicación animal prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos complejos creados tras un proceso de abstracción, hechos de manera deliberada, o sea, creados a propósito por el ser humano, son el elemento que va a distinguir y por eso se va a llamar lenguaje humano, ¿no? Entonces, según Sapir, ¿no? Es un método no instintivo creado por el hombre que crea un sistema de signos de manera deliberada. ¿Qué quiere decir deliberada? Hecha a propósito por el hombre, ¿no? Ahora, la tercera definición dice que es la capacidad innata
innata, propia, con la que nace el Homo sapiens. Producto de la evolución, un producto evolutivo, ¿no? Que crea en el cerebro una especie de módulo neuronal. O sea, con el tiempo, con el paso de los años, el ser humano ha logrado crear el lenguaje. Probablemente allá por el Paleolítico inferior, el ser humano cuando, por necesidad, por obligación, por ejemplo, para coordinar en una cacería, en una caza, ¿no? Verían pues a los animales y se organizarían imitando sus sonidos, los asociarían, ¿no? Y de una manera onomatopéyica nacería el lenguaje, ¿no? Son algunas teorías que dan. Por ejemplo, ven un león que se está acercando y todos grrr, lo ven al león, ¿no? Grrr, y entonces lo asocian el sonido grrr al león y se vuelve palabra, símbolo. Entonces empieza a haber una asociación de significado con significante. Entonces es la capacidad innata del Homo sapiens, producto de la evolución, que crea en el cerebro una especie de módulo neuronal. O sea, en el cerebro se hacen estudios, ¿no?, científicos que muestran que a diferencia de los animales y de otros seres, se ha creado una especie de módulo dentro del cerebro que hace que nosotros podamos almacenar palabras, asociar significados con significantes y retener conceptos y abstraer el lenguaje, ¿no? Entonces, es una especie de módulo neuronal que nos permite comunicar. Es un mecanismo, el lenguaje humano, es un mecanismo biológico que nos permite comunicarnos, ¿no? Es un mecanismo que la naturaleza nos ha dado, nos ha brindado una capacidad muy, muy, muy importante y que prácticamente nos vuelve la criatura superior, porque se puede transmitir el conocimiento a través del lenguaje y así pues podemos tener un amplio bagaje de cultura, ¿no? Esta definición más apegada a lo biológico la da Pinker, ¿no? Esta definición es más relacionada con lo biológico, ¿no? Biológico. Ya, y la otra definición más asociada a lo cultural la da Sapir, ¿no? Parecieran contradictorias estas dos definiciones, pero visto desde un punto de vista es ambos el lenguaje humano. Es producto de largos años de evolución y también es producto a la vez de la creación del ser humano, de la cultura, ¿no? Porque él lo crea a partir, claro, de la capacidad que la biología nos ha permitido. Muy bien, entonces ahora pasamos a una parte bien chévere que son las características del lenguaje humano. El lenguaje humano presenta 9 características, ¿no? Entonces, la primera característica dice que el lenguaje humano es multiforme. ¿Qué quiere decir que el lenguaje humano es multiforme? Es multiforme porque hay varias formas de comunicar. Hay varias formas de comunicar, ¿no? Varias formas de lenguaje en realidad. Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Yo no me atrevo a decirle a una chica en la cara porque me da vergüenza, soy tímido, no me atrevo, o sea, diciéndole en palabras, ¿no?, orales. Entonces le escribo una cartita. Entonces ya estamos viendo otra forma. Por ejemplo, las chicas manejan bastante el lenguaje oculésico, te hacen miraditas, gestitos, ¿no?, que uno al final termina cayendo ante ellas, ¿no? Entonces las mujeres tienen una amplia gama de sistemas de comunicar, ¿no?, más complejas son un poco en la comunicación. Es multiforme porque usamos colores, usamos sonidos, usamos múltiples elementos para comunicarnos. Entonces, por eso el lenguaje es multiforme. Principalmente, esta multiformidad se da de dos maneras. Como ya lo habíamos visto, la multiformidad puede ir por el lado lingüístico, usando palabras, ¿no? Usando palabras
o la no lingüística, que es toda aquella forma de comunicación que no use palabras, gestos, muecas, guiños, señas. Entonces, eso le da variedad a la forma de comunicar en el lenguaje, ¿no? Luego está que el lenguaje es aprendido. El lenguaje es una herencia social, ¿no? El lenguaje viene a ser una herencia o herencia social y cultural. Social y cultural. Es un cultural. Es más, el CEPRU de la UNSAC lo define como, y usa una palabrita bastante interesante, legado cultural. O sea, es algo que heredamos desde nuestros ancestros. Puede ser desde nuestros abuelitos, tatarabuelos, ¿no? Hasta Francisco Pizarro, ¿no? O por el otro lado, hasta Atahualpa, heredamos el lenguaje, ¿no? Entonces es producto que se nos transmite a través de la cultura. Por eso es aprendido. Lo aprendemos, lo sacamos de nuestra sociedad. Usualmente lo aprendemos de nuestras madres porque es el primer ser, ¿no? que se acerca a nosotros y del cual tenemos mayor necesidad, ¿no? Entonces, la mayoría de veces, la primera palabra que aprendemos es mamá, ¿no? Muy bien. Racional. El lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque hacemos uso, utilizamos ¿qué cosa? Utilizamos la inteligencia y la razón. Utilizamos la lógica, porque es un sistema complejo de signos, entonces utilizamos la inteligencia y la razón. En el proceso del lenguaje no existe eso que lo dije sin pensar. No existe, porque todo acto comunicativo va a pasar por la mente y va a ser un trabajo mental. O sea, lo pensaste y lo dijiste. Así es que la siguiente vez que te digan, lo dije sin pensar, está mal. No es cierto eso, ¿no? Dicen que el lenguaje es innato, es propio del ser humano, nace con eso, ¿no? El ser humano nace con el lenguaje y por lo tanto tendríamos que decir que es connatural al hombre, ¿no? Connatural al ser humano. O sea, nacemos con esa habilidad. Así como Lionel Messi nació con la maravillosa habilidad de jugar pelota, ¿no? de ser un genio. Nosotros también hemos nacido con la capacidad de poder comunicarnos, ¿no? De poder tener lenguaje. Entonces, no hay ser humano que no tenga esta capacidad. Pero, profe, he visto mudos, sordomudos, también se comunican, aunque de otras formas alternativas, ¿no? Los ciegos, profe, no, sí, obviamente. Hasta hay un sistema de lectura, ¿no? El braille. El lenguaje sistemático. ¿Por qué sistemático? ¿Qué cosa es un sistema? Es una cosa que se compone de normas y reglas, ¿no? Entonces se dice que es sistemático porque obedece a normas y reglas. Entonces el lenguaje humano obedece a normas y reglas y es por ello que se le da esa característica de ser sistemático. Por ejemplo, podemos ver la gramática, la ortografía, podemos ver la semántica, la sintaxis. Entonces es un trabajo que obedece a muchas reglas y normas, ¿no? Ahora, el lenguaje se dice que es convencional. ¿Por qué? ¿Qué cosa es una convención? Convención es conjunto de personas que se asocian para lograr cosas, ¿no? Entonces, el lenguaje humano es un trabajo comunitario. O sea, es trabajo de muchos. Es un trabajo comunitario.
podríamos decir, inferir con esto, que no es producto individual. No es producto individual, ¿no? Entonces, es algo que nace de acuerdos, pactos, convenios, ¿no? Hechos por el hombre para poder comunicarse. Un caso claro de esto es por ejemplo, el lenguaje inclusivo que están empujando ahí un grupo de feministas, ¿no? Que quieren modificarlo. Pero como es trabajo comunitario, ellas solas no van a poder mover eso, ¿no? Entonces, toda la comunidad se opone a eso y no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque justamente no lo pueden hacer un grupo de personitas nomás, pues, ¿no? Que responde a toda una sociedad y es un trabajo comunitario. O sea, en resumen, el lenguaje es convencional porque es resultado de acuerdos, pactos, convenios logrados en comunidad, no hechos por un solo individuo. En segundo lugar, vamos a ver que el lenguaje es universal. ¿Por qué es universal el lenguaje? Porque todos los seres humanos, todos lo utilizan al lenguaje. Todos los seres humanos, sí, en la India, en la China, ¿no? En África, en todos los continentes habidos y por haber, en las comunidades campesinas, en las comunidades machiguengas, hay sistemas de lenguaje. Claro que son diversos, variados, hasta polémicos, pero todos los seres humanos tienen esa capacidad. Profesor, ¿hay algún ser por ahí que no se pueda comunicar, no tenga lenguaje? Sí, solamente es aquel que está en coma, pues, ¿no? No está fuera de sus facultades. Pero por lo demás, todos los seres humanos nos comunicamos, ¿no? De alguna u otra manera. Profesor, los sordomudos sí se comunican mediante señas, hay todo un sistema, ¿no? Incluso había un señor, Stephen Hawking, un gran científico, ¿no? Que solamente podía articular un dedo, si mal no me equivoco, y así ha escrito los mejores libros de la historia, ¿no? De su historia, ¿no? De su vida. Stephen Hawking, La teoría del tiempo se llama, es una película muy buena para verla, ¿no? Ahora, simbólico. Dice que el lenguaje simbólico tiene la característica de ser simbólico porque el lenguaje representa nos ayuda para representar o abstraer, ¿no? La realidad. La realidad. Entonces, fíjense, representar o abstraer la realidad. ¿Qué quiere decir? Que mediante el lenguaje nosotros le damos sentido a nuestro mundo, creamos palabras, asignamos significantes y significados a las cosas. Por ejemplo, esto. Lo simbolizo mediante el sonido plumón. Nosotros, cada uno está codificado. Por ejemplo, mi código, el que me asignó mi madre y mi padre, Cristian Cruz, ¿no? En esas palabras yo estoy representado. Entonces, todo lo que existe y hasta lo que no existe, ¿no? La nada, por ejemplo, está hecho símbolo, ya sea en palabra, gesto, seña, mueca, lo que sea, pero el lenguaje es simbólico porque usa símbolos que representan o abstraen la realidad. ¿Sí? Es muy fácil ese concepto, ¿no? Y por último, y no menos importante, está que el lenguaje humano es cultural. Y yo como antropólogo, yo soy antropólogo, ¿no? Conozco muy bien la definición de cultura. ¿Y qué cosa es cultura? Cultura es todo aquello que hace el hombre o modifica de la naturaleza. Entonces, ¿el lenguaje será algo creado por el ser humano? Por supuesto que sí. Los sistemas de comunicación son creados por el hombre. Entonces, si es creado por el hombre, es cultural. Entonces, el lenguaje es creación
netamente y totalmente humana. Entonces, como el lenguaje es creación humana, podemos decir que es cultural, porque el lenguaje durante muchos y en diferentes lugares se ha creado, ¿no?, por diferentes personas, antepasados, ancestros, que lo han ido volviendo cada vez más complejo, más rico, más interesante, ¿no? Por último, para terminar, y resaltaríamos que el lenguaje se dice que es el invento más importante de la historia. Porque nos permite transmitir información de generación en generación y así nos permite hacernos los seres más superiores, bueno, superiores, ¿no?, tecnológicamente, en desarrollo, nos permite generar mayor conocimiento, mayor información, y esto nos lleva a desarrollos tecnológicos grandes que nos ponen por encima de otras especies, ¿no? Bueno, y eso sería todo respecto a este tema llamado el lenguaje humano, hasta esa parte. Bien amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de este programa con el área de comunicación. De esta manera nos despedimos y con nosotros será hasta la siguiente ocasión.